Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, el Real Decreto Ley 16 del año 2012, del 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones, establecía en su artículo 4, apartado 13, la creación de un nuevo artículo 94 bis sobre la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. En concreto, en el punto 1, se definía por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente mediante receta médica a través de oficina o servicio de farmacia. Quiero aquí recordar a sus señorías que el servicio de farmacia es lo que conocemos normalmente y coloquialmente como farmacia hospitalaria. Con posterioridad a este decreto, al cual desde Convergencia y Unió ya avisamos y anunciamos que el tema de que se copagara los medicamentos que constaban en ese decreto en los servicios de farmacia podía ser un peligro, nos tranquilizamos al ver que decía solo con receta médica, porque los medicamentos que iban ya con receta médica son los mismos que se compran en las oficinas de farmacia. Pero aquí fue nuestra sorpresa cuando, con posterioridad, en el mes de noviembre, mediante una disposición adicional primera que se recogía en el Real Decreto Ley del 28/2012 de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, no un decreto sanitario, sino aprovechando otro decreto de la Seguridad Social, se ampliaba este concepto, se modificaba, pues, la ley del medicamento y se ampliaba este concepto de la prestación farmacéutica ambulatoria, añadiendo que también serían los que se dan con orden de dispensación hospitalaria. A partir de ese momento, nuestro grupo parlamentario, quiero recordar que esto fue en noviembre y que el mes de diciembre ya hicimos una pregunta aquí en el Pleno a la ministra preguntándole si era consciente de lo que esto podría suponer, que es dar la puerta abierta a que se copagaran los medicamentos que se daban desde las farmacias del hospital o desde los servicios de farmacia. También, ese mismo mes de diciembre, hicimos una pregunta al Gobierno, por escrito, donde pedíamos cuál sería el coste de poner en marcha este copago farmacéutico y cuál sería el beneficio que se podría obtener. La respuesta nos llegó 3 meses más tarde y en ellos se nos contestaba que el coste iría a cargo de las comunidades autónomas y que, por lo tanto, serían ellas, según el sistema que pusieran, las que tienen que decir cuánto costaría. No se decía nada de a cuánto podría subir la recaudación. Bien, recientemente y en desarrollo de la citada disposición adicional, que, como digo, se hizo ya en el año 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado una resolución en la cual se establece que un grupo de fármacos, 42, pero en 150 presentaciones diferentes, estarán sujetos a un copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,20 euros por fármaco. La medida tenía que empezar a producir sus efectos a partir del día 1 de octubre, siendo las comunidades autónomas las que deben desplegar los sistemas de cobro, como ya nos decían en aquella respuesta escrita. La gran mayoría de estos fármacos, señorías, que hasta el momento habían quedado al margen del copago, están destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves. La gran mayoría son oncológicos, para tratar el cáncer, para tratar la artritis reumatoide, inflamaciones reumáticas, hepatitis, esclerosis múltiple, otras enfermedades también similares. Su dispensación se realiza en la farmacia hospitalaria a esos pacientes no ingresados. Nosotros aquí, señora ministra, nunca hemos dicho y no queremos alarmar y nunca diremos que esta medida
sea que tienen que pagar los medicamentos las personas que están ingresadas, que se les suministran en el ingreso. No. Nosotros somos muy conscientes y sabemos muy bien que aquí se refiere a los medicamentos que se suministran desde la farmacia hospitalaria que toman los pacientes en sus casas. Quiero aquí recordar que esta medida ha provocado todo tipo de reacciones adversas por parte de asociaciones y colectivos de pacientes, de profesionales sanitarios, de instituciones y también han mostrado su desacuerdo los gobiernos autonómicos, sean del color que sean. Y estos, además, tienen que ser los responsables de implantar y financiar el sistema de cobro. Mire, la principal discrepancia con la medida se centra en alertar que la decisión del Gobierno puede poner en riesgo el acceso a la medicación a pacientes que pertenecen a colectivos con dificultades económicas graves, a causa precisamente por su enfermedad que padecen, algunos de ellos con dificultades para poder trabajar y por lo cual muchos de ellos tienen rentas básicas. Otro punto de discrepancia con el que coinciden la mayoría de las partes, yo diría que casi la totalidad de las partes en contra de esta decisión del Gobierno, es la de no compartir en absoluto este planteamiento de que la medida se justifica por razones disuasorias o recaudatorias. Por su parte, las comunidades autónomas consideran que la medida se ha tomado de forma precipitada y sin previo aviso. Quiero recordar que 2 días antes de que se publicara en el Boletín del Estado esta normativa, hubo un consejo interterritorial informal en Barcelona. Allí no se habló absolutamente para nada de esta medida. Y también quiero recordar que el día antes de que apareciera esta publicación en el Boletín Oficial del Estado, estaba la ministra compareciendo en la Comisión de Sanidad y tampoco ni una sola palabra, ni una sola notificación, ni un solo aviso de que eso ya se publicaba al día siguiente, menos de 24 horas, en el Boletín Oficial del Estado. Ello ha comportado, pues, que gran parte de los gobiernos autonómicos, como he dicho, de todos los colores, se hayan negado a aplicar la medida. Los motivos esgrimidos son diversos y variados. Problemas de infraestructuras, no tener los sistemas informáticos para realizar los cobros o simplemente por oposición frontal a esta medida. Nuestro grupo parlamentario, le he dicho antes, que desde el primer momento y en cuanto tuvimos conocimiento ya de esa modificación en ese Real Decreto del mes de noviembre del año 2012, hemos intentado todo tipo de iniciativas. Hemos intentado evitar lo inevitable, el establecimiento de un copago de medicamentos de esta dispensación hospitalaria. Llegado este momento es por lo que hemos decidido presentar esta interpelación donde le pedimos que reconsideren esta medida, donde le pedimos que retiren o modifiquen ese aspecto de esos decretos, esa modificación de ley del medicamento y que los medicamentos que estén sujetos a copago ambulatorio sean solamente los que se suministran en las oficinas de farmacia, ni uno solo de los servicios de farmacia. Porque, señora ministra, ¿con qué criterio ustedes dicen en los servicios de farmacia que unos medicamentos, voy a empezar por el cáncer, por los oncológicos, si se toman de forma oral, se han de pagar y si se dan de forma intravenosa no se han de pagar? Con esto se puede deteriorar también la relación médico-paciente. Cuando un paciente va a su oncólogo y le dice los tipos de medicación o de quimioterapia que existen y cuando a veces le pregunta ¿prefiere tomarlo oral o prefiere que le pongamos o se lo hagamos de tipo intravenoso? Que existen las dos modalidades. Quizás aquí lo que va a intervenir es la pregunta del paciente diciéndole doctor, ¿esto me va a costar dinero? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo lo voy a hacer? Con las dificultades, porque además el coste del pasar de la medicación oral que pueden tomar en su casa o de la medicación intravenosa, la medicación intravenosa no la pagará el paciente, pero le comportará muchos gastos, porque ausencias en su trabajo, si es que todavía está en activo, las horas que va a perder en el desplazamiento, las horas que tiene que estar en ese hospital mientras le suministran esa medicación. Todo esto no sé si lo han tenido suficientemente en cuenta, señora ministra. Pero además
no solamente todos estos medicamentos oncológicos que ya son graves, es que además es otra serie más de medicamentos. Una nota que apareció, fíjese, hace pocos días, de los pacientes con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, donde se quejaban los pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas, a los cuales se les aplican medicamentos biológicos para el tratamiento de estas enfermedades y que el coste elevadísimo de estos medicamentos hasta ahora se les suministraba en las farmacias de los hospitales gratuito. Sí, ya sé que me dirá que ahora tienen un tope de 4,20, pero yo también le digo, señora ministra, que muchas veces por envase, pero que muchas veces los envases que se gastan al cabo de un mes no es uno solo, porque a los principios de los tratamientos y cuando no son de mantenimiento, la cantidad de pastillas que se toman al día es muy elevada y muchas veces los primeros meses necesitan 2 o 2,5 cajas cada mes. Con lo cual, no va a ser ese 4,20, que va a ser los 8,40 o los 12,60, que además de todos los otros medicamentos que están tomando ya y que pagan en sus oficinas de farmacia, les va a suponer un sobrecoste a todo lo añadido. Ninguno de estos medicamentos que están sujetos se toman solos. Todos son además de todos los otros. Y aquí no hay un tope mensual para estos pacientes. El tope mensual, que existe para los pensionistas, según su renta, no existe para los que, aun teniendo estas enfermedades graves, si pueden estar en activo, no tienen tope. Y algunas de estas enfermedades a quienes se les aplica algunos de estos medicamentos, su coste mensual ya supera, está entre los 40 y los 60 euros mensuales, a los que les tendremos que añadir ahora este coste de esta farmacia ambulatoria, que además necesita mucho control y que no se lo toman porque sí, sino que son medicamentos de los cuales no se puede prescindir porque el deterioro en su salud sería muy grave. Veo que se me termina el tiempo. Espero, señora ministra, que en la segunda parte podamos profundizar un poco más para hacer ver o quizás hacer entender la gravedad de esta medida y nuestra petición de que el Gobierno recapacite y rectifique esta decisión de establecer este copago en la medicación hospitalaria.